Hoy quiero dar a conocer uno de los milagros eucarísticos más espectaculares que han ocurrido, por su ambiente, por su contexto histórico y por un montón de sorpresas más. Pues bien, hoy os quisiera hablar de los mártires de Gorkum y el milagro de la Eucaristía que se dio pues en medio de un conflicto bélico. Y como todo conflicto bélico, pues un mundo lleno de horror. La guerra, pues podemos considerar que es el rostro pues, más despiadado que puede mostrar la humanidad. Donde hay un conflicto bélico, hay muerte, hay odio, destrucción, llamas, dolor. Sin embargo, en medio de todo eso, pues a veces ocurre cosas que se escapan, pues, a todo entendimiento. O lo que es lo mismo, donde el milagro entra en la vida del cristiano. ¿Qué es el milagro? O un milagro. Un milagro es la suspensión de la ley natural. Pues bien, esta es la historia de un milagro que siglos después, al menos a mí, pues me sigue estremeciendo el corazón. Un testimonio en el que nuestro Señor Jesucristo dejó una huella en la historia, demostrando que la presencia real de la Eucaristía es una verdad. Jesús está presente en ese sacramento. Y para comprender pues toda esta historia, vamos a retroceder, vamos a viajar al año 1572 a una pequeña ciudad llamada Gorkum, en lo que hoy pues conocemos como Holanda. Es una ciudad que en la actualidad no llega a tener más de 40.000 habitantes, ¿no? Esa sería la población de esa pequeña ciudad. Europa, en ese contexto del año 1572, estaba completamente en llamas. Católicos y protestantes se enfrentaban con violencia. Las iglesias eran saqueadas, los sacerdotes perseguidos y la fe católica amenazaba con desaparecer. Hoy Holanda, prácticamente la iglesia católica es casi inexistente. En ese caos, un grupo de soldados mercenarios, conocidos como los mendigos del mar, tomó la ciudad de Gorkum con un solo propósito: erradicar cualquier vestigio de la Iglesia Católica. Su principal objetivo, o su primer objetivo, fue la iglesia principal. La profanación comenzó con la puerta siendo destruida a golpes. Imagínense, burlas y risas de esos soldados que irrumpieron en el templo. El sacerdote y algunos fieles intentaron detenerlos, pero fueron golpeados y arrastrados afuera. Entonces, esos invasores se dirigieron al altar mayor. En el centro del sagrario, pues reposaba el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, la presencia real, la presencia viva entre nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los soldados, con desprecio, abrió de manera brusca, violenta, el sagrario y tomó también la custodia. Para ellos no era más que un simple trozo de pan. Con arrogancia lo arrojaron al suelo, esparcieron las hostias consagradas sobre las frías piedras de esa iglesia y entre carcajadas uno de los soldados pisoteaba las hostias con furia, creyendo que había humillado lo más sagrado
del catolicismo. Pero de repente el silencio, pues, se apoderó de aquel lugar. Los soldados dejaban de reír. Algo inexplicable estaba sucediendo. Una gota de sangre apareció en una de esas hostias consagradas, luego otra y otra más. Pronto un manantial de esa misma sangre brotó sobre esas hostias consagradas. Una sangre roja, espesa, que parecía viva. El miedo se apoderó de esos profanadores. Algunos temblaban de miedo, otros cayeron de rodillas horrorizados. Esto es imposible, gritaban algunos de ellos. Mientras tanto, un grupo de fieles que se había ocultado en la iglesia corría hacia el altar. Se postraron en el suelo y comenzaron a llorar. Dios estaba mostrando tanto a creyentes como a no creyentes e impíos que la Eucaristía es real. Pero el orgullo de esos soldados no les permitió rendirse ante ese milagro. Enfurecidos, intentaban destruir el altar y cegados por ese mismo odio, tomaron la decisión que sellaría finalmente su destino: capturar y ejecutar a los sacerdotes y religiosos de la ciudad. Los soldados, pues, recorrieron todo Gorkum, pues, con acciones llenas de brutalidad. Saqueaban casas, golpeaban a ancianos, amenazaban a los niños, hasta dar con los religiosos. Entre ellos estaba el padre Nicolás Pieck, un frágil franciscano con una fe profunda. Cuando los soldados irrumpieron en su convento y le apuntaron con una de sus armas, él simplemente escuchó y dijo: si ha llegado mi hora, que sea para la gloria de Dios. Atados con cuerdas, 19 religiosos fueron arrastrados por las calles como si fueran criminales, golpeándolos, insultándolos. En vez de clamar por su vida, comenzaban a rezar. Sus murmullos se convirtieron en cánticos y pronto toda la ciudad podía escuchar: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Desconcertados, los soldados intentaron quebrarlos con torturas inhumanas. Los azotaron, los privaron de alimento y los obligaron a pisotear la Eucaristía profanada. Uno por uno fueron llevados ante las hostias y amenazados de muerte si no renunciaban a su fe. Ninguno de ellos renegaron de la creencia en la Eucaristía. Todos, a pesar del miedo, a pesar del terror, ninguno de ellos apostataron de la fe. Uno de ellos, el padre Leonardo Van Begel, tomó una hostia ensangrentada con sus dedos heridos y con voz temblorosa proclamaba lo siguiente: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y la consumió delante de sus verdugos. Los soldados no podían creerlo. Aquellos hombres, debilitados por la tortura, tenían una fe inquebrantable, pero la sentencia fue dictada. Al amanecer, los frailes y religiosos fueron llevados a un granero en las afueras de la ciudad. En su interior, una horca improvisada, y antes de ejecutarlos, el capitán de los soldados les hizo una última oferta. Basta con que digan que la Eucaristía es un simple pan y vivirán. Os liberaremos. El padre Nicolás Pieck, con el rostro ensangrentado,
respondió con firmeza: he pasado mi vida predicando que Cristo está vivo en la Eucaristía. No puedo negarlo, y aunque pudiera, no lo haría. El capitán, lleno de furia, apretaba los dientes. Sabía que había perdido. Eran incapaces que con armas, violencia, golpes pudieran cambiar la fe de esa gente. Uno a uno, los frailes fueron subidos a los bancos de madera con la soga al cuello. El más anciano, el padre Jerónimo de Wert, miró al verdugo y le dijo con ternura: hermano, que Dios te perdone por lo que vas a hacer. El verdugo bajó la mirada y sus manos temblaban. Las últimas palabras de los mártires fueron oraciones. El capitán hizo una señal y los bancos fueron pateados, y el silencio en aquel momento se hizo eterno. La tierra, o mejor dicho, el cielo, acababa de recibir 19 nuevos santos mártires. Personas que dieron su vida por Cristo. El Señor decía: quien quiera conservar su vida la va a perder, pero quien dé la vida por mí la encontrará. Los soldados esperaban ver expresiones de horror, de sufrimiento en los rostros de esos frágiles frailes. Pero lo que encontraron los dejaron sin palabras. Los cuerpos colgaban en la penumbra, pero sus rostros reflejaban paz, reflejaban alegría. Incluso muchos de esos soldados decían que esos cuerpos, ese rostro, parecía que eran rostros de ángeles. Aterrorizados, algunos soldados abandonaron la vida militar. Otros se convirtieron al catolicismo. El propio capitán, antes de morir, confesó con voz temblorosa: yo maté a hombres santos y vi a Dios en sus ojos. Años después, cuando la ciudad fue recuperada, los católicos transformaron ese granero en un santuario, allí donde la sangre de los mártires había sido derramada. Comenzaron a ocurrir milagros. Ya en el año 1867, el Papa Pío IX canonizó oficialmente a los mártires de Gorkum, reconociéndolos como testigos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y del triunfo de la fe sobre la muerte. Ya han pasado más de 450 años desde que estos mártires dieron su vida por nuestro Señor, pero el tiempo no hace mella en nuestra fe, porque su mensaje pues sigue vivo. Y nos enseñaron algunas cosas: que la Eucaristía es real, que no es solamente pan, es Cristo mismo entre nosotros, es su propia carne, es su propia sangre. Que la fe es más fuerte que la muerte. Ellos prefirieron el cielo antes que la renuncia a su fe. Prefirieron morir, prefirieron sufrir unas pocas horas, pero ganarse la eternidad. Tenemos que entender, y es otra cosa que nos enseña la historia de estos mártires, es que el mal no tiene la última palabra. Sí, el mal hace mucho ruido, causa mucho dolor, pero no tiene la última palabra. Esos soldados impíos, esos mercenarios contratados por protestantes, intentaron borrar
el testimonio de estos mártires. Pero su historia, hoy, aquí en este canal, la queremos mantener viva. Y la recordamos por eso, para que esta historia, para que la memoria de estos mártires no caiga en el olvido. Porque el Señor nos dijo una cosa, y no debemos de tener miedo. Él nos prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo sé, hermano, hermana, que seguramente esta historia te ha podido tocar el corazón. Compártela. Que el sacrificio de los mártires de Gorkum no sea olvidado. Que este testimonio quede para todas las generaciones. Que este testimonio sirva para tu aumento de fe y mi fe en la Eucaristía, el pan de los ángeles, ese banquete nupcial, ese maná, el cuerpo de nuestro Señor y la sangre también de nuestro Señor, esa carne y esa sangre que decía San Ignacio de Antioquía a los esmirniotas, que esa Eucaristía, la que tú y yo recibimos en nuestra iglesia, es la misma carne que la que padeció en esa cruz. Esa misma carne que padeció, que sufrió en la cruz para redimirnos, es la misma que tú y yo recibimos en la Eucaristía, de manera sacramental, mediante el sacrificio de la Santa Misa, que es un sacrificio incruento. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio cruento, porque ahí estaba Jesús y sufrió por todos nosotros. Pero ahora Él se da, pues ya fuera de ese dolor. El dolor ya no tiene parte con Él, ni la muerte. Él ya pagó por todos nosotros y se quiso quedar con nosotros por todo el tiempo, hasta el fin de los tiempos. Pues que este testimonio de amor a la Eucaristía y amor a nuestro Señor Jesús, pues haga que nuestros corazones pues reconozcan al Señor en la sagrada Eucaristía. Dios te guarde, Dios te bendiga.